Permítanme un momento, yo cierro acá Ya el correo. Listo, voy a volver a compartir. Ahí de nuevo estamos proyectando la presentación. Perdón. Estamos ya en vivo la transmisión. Ok, buenos días a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Es muy grato para la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y para el Ministerio, continuar con estos espacios que desde hace más de 6 años se vienen realizando en el marco del Encuentro Departamental de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es una actividad que se realiza anualmente. En este espacio, que se ha creado para la socialización de avances en la normatividad del componente de riesgos laborales y los diferentes desarrollos de las disciplinas que estudian la seguridad y la salud en el trabajo. Hoy especialmente queremos abordar, o en esta ocasión queremos abordar especialmente dos componentes, el jurídico y el componente de ergonomía, específicamente enfocado a esta nueva realidad laboral y social que nos ha traído la pandemia por COVID-19. Esta jornada se va a realizar en 2 días, 2 bloques de 2 horas que comienzan hoy y mañana en el horario de 10 a 12. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Gómez Rico. Él es abogado, inspector de trabajo y seguridad social del Ministerio del Trabajo, quien nos va a hablar de las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Doctor, bienvenido y comencemos entonces hablando de estos dos conceptos que hoy son tan comunes o tan frecuentes luego de que nos hemos enfrentado a esta pandemia por el COVID-19. Sí, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, antes que nada, pues quiero dar mis agradecimientos por haberme invitado a este espacio y por haber invitado al Ministerio del Trabajo en este espacio que es primordial y que está al orden del día, precisamente como Natalia lo decía, y es precisamente por las consecuencias que generó las medidas de aislamiento de la pandemia, donde el teletrabajo y el trabajo en casa se han vuelto la tendencia y va a ser así por varios meses y pues qué más que precisamente venirles a hablar de las diferencias que se presentan entre estas figuras, porque muchas veces las personas las tienden a confundir. Bueno, les traigo el día de hoy esta presentación, pues espero que les sirva mucho de ayuda y que sea muy instructiva pues para ustedes. Les quiero mostrar inicialmente esta noticia donde dice, esta noticia salió por allá en junio, donde decía que muchas personas se sentían a gusto teletrabajando en las medidas de aislamiento. Aparte de todo, desde que esto comenzó, obviamente el Ministerio del Trabajo tomó unas medidas con el fin de salvaguardar la salud de los empleados y se viene avanzando en proyectos de ley precisamente para delimitar o para imponer obligaciones y derechos a los teletrabajadores y a los trabajadores en casa, por lo que estas medidas, digamos que llegaron y están aquí para quedarse por lo menos varios meses más. Entonces, claramente es una tendencia. Antes de hablar de teletrabajo y trabajo en casa, yo les quiero a ustedes decir que básicamente en la legislación colombiana y antes de que avancen las regulaciones que se prevén en la legislación colombiana en este momento, tenemos tres figuras que parecen lo mismo, pero realmente no lo son. Una es lo que se denomina el trabajo a domicilio, que está en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 89, donde dice que un trabajador a domicilio es el que presta sus servicios en su casa con la ayuda de su familia de una forma habitual. Posteriormente, tenemos lo que es el teletrabajo, que está regulado en dos normas, que son la Ley 1221 del 2008
y el decreto 884 del 2012. Estas normas de teletrabajo no surgieron con la pandemia. Nótese que surgieron desde el año 2008, se viene hablando de teletrabajo en Colombia. El teletrabajo es simplemente una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de funciones haciendo uso de las tecnologías de la información. Entonces, tenemos la figura del contrato de trabajo a domicilio, el teletrabajo, y tenemos también, esta sí es una figura un poco más nueva, la figura del trabajo en casa, que sí surgió en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Esto dónde está previsto? En la circular 21. La circular 21 de marzo de este año, que surgió como una de las medidas de prevención para evitar el contagio, que en ese momento apenas surgía pues en Colombia, la encontramos pues como una de las medidas que debían tomar los empleadores para proteger el empleo y la salud de los trabajadores. Y esto está previsto, pues como les lo decía, en la circular 21. Y esta medida, pues básicamente no siempre implica que el trabajo en casa implica hacer uso de las tecnologías de la información. El trabajo en casa es un contrato de trabajo común y corriente y simplemente por disposición temporal y excepcional se dispuso que en virtud de la emergencia sanitaria se ejecutaran las funciones desde casa. Entonces, aquí vemos que hay tres figuras. Uno, el trabajo a domicilio. Dos, el teletrabajo y el trabajo en casa. No son lo mismo. Para efectos de lo que estamos hablando el día de hoy, nada más vamos a ver el trabajo en casa y el teletrabajo. Lo que quiere decir que el trabajo a domicilio no lo vamos a considerar. Si, volviendo a esto, si ustedes notan, está subrayado en rojo en el aspecto del tiempo y de la temporalidad. El teletrabajo y el trabajo a domicilio es determinante la habitualidad del teletrabajador o el trabajador a domicilio. Es decir, esta persona en su contrato de trabajo ha decidido y se ha decidido que sea de una forma habitual y permanente que ello ocurra. Esto no ocurre con el trabajo en casa. El trabajo en casa es una medida que se toma de forma excepcional mientras dure, por supuesto, la emergencia sanitaria. Como aquí se los plasmo, el trabajo en casa, que lo vemos en la circular 21 del mes de marzo de este año, estableció que el trabajo en casa debía ser ocasional, temporal y excepcional. En cambio, el teletrabajador es aquel que usa las tecnologías de la información, pero de una forma habitual. Vamos a hablar primero del teletrabajo y de las modalidades o de las formas de teletrabajadores que hay. Y eso es muy importante a fin de determinar cuáles son los límites a la jornada laboral, así como los derechos y las garantías de cada uno. Como ya se los había dicho, el teletrabajo surgió en Colombia con la ley 1221 del 2008 y se reguló mediante el decreto 884 del 2012. Es decir, llevamos casi unos 12 años con esta figura que realmente vino a ser desarrollada por las circunstancias que hoy atravesamos. Una vez dicho esto, pues las formas de teletrabajadores en la ley se estipulan las siguientes. Uno, los autónomos, los que escogen su propio domicilio para ejecutar las labores propias del teletrabajo, es decir, haciendo uso de las tecnologías de la información y solo acuden de forma ocasional a la oficina. También encontramos los móviles, que es los que no se les puede determinar el lugar o el sitio en que van a desempeñar sus funciones y prácticamente esta persona es la que elige dónde va a trabajar, si lo va a hacer desde la oficina, desde su casa o desde la casa de los familiares, en otra ciudad, otro departamento, incluso otro país, o eventualmente en oficinas de coworking desarrolladas para tal fin. Y también el suplementario, que si bien es un teletrabajador, digamos que una parte de la semana, el teletrabajador suplementario también acude 2 o 3 días de la semana a la oficina. Esto es importantísimo para determinar cuáles son las jornadas laborales de estos. Y ahorita lo vamos a ver como lo estamos viendo pues al examinar lo que establece la ley 1221 del año 2008. ¿Cuáles son los requisitos en Colombia para que exista teletrabajo? Y ojo, acá hay unas
diferencias que la gente tiene que conocer. Las personas usualmente desde que comenzó la pandemia tenían un contrato de trabajo común y corriente, un contrato de trabajo normal, digamos que trabajando en un call center, trabajando en una recepción, trabajando en oficinas, etcétera, etcétera. Y pues se cree falsamente que están teletrabajando. No, realmente lo que se está haciendo es la ejecución de un trabajo en casa, es decir, un contrato común y corriente en casa en virtud de las medidas de aislamiento. Para que exista teletrabajo, es fundamental que en el contrato del teletrabajador se plasme por escrito que es un teletrabajador y se plasme por escrito también los derechos y obligaciones de este teletrabajador. También las empresas deben contemplar un capítulo especial en su reglamento interno de trabajo donde establezcan las modalidades de teletrabajadores, los derechos y obligaciones de los teletrabajadores, así como sus horarios de trabajo. Entonces, lo fundamental para que uno se denomine teletrabajador es, uno, que haga uso de las tecnologías de la información; dos, que lo haga con un factor de habitualidad; y tres, que esto se plasme por escrito en el contrato de trabajo y en el reglamento interno de trabajo. Bueno, nos dice también el decreto que reglamenta la ley 1221 del 2008 de teletrabajo, que estos trabajadores, como ya lo veíamos, tienen que tener un contrato escrito, y es un contrato laboral, es decir, no es un contrato de prestación de servicios, ni un contrato de índole administrativa o civil, es un contrato de trabajo con sus prestaciones, seguridad social a cargo del empleador. En este contrato deben plasmarse las siguientes situaciones o los siguientes requisitos. Uno, las condiciones del servicio, los medios tecnológicos, el ambiente requerido y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y, si es posible, espacio. Es decir, en este contrato debe establecerse qué elementos tecnológicos le van a suministrar al trabajador, dónde lo va a hacer, y aquí es importante mirar si va a ser un trabajador móvil, autónomo, suplementario. Entonces, ello es vital para esto. Dos, determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades, para efecto de determinar cuál va a ser su jornada laboral. Tres, definir la responsabilidad en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar un procedimiento de entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo. Aquí hay que imponer una obligación y un deber al trabajador en cuanto al depósito y custodia de los elementos que se le suministra por parte del empleador. Equipos de cómputo, celulares, software, planes de datos, etc. Esto es más que todo para delimitar las obligaciones del deber de cuidado que tiene el teletrabajador sobre esos elementos de trabajo. 4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. Es decir, se le deben imponer deberes como no instalar software maliciosos, de ese tipo, o sea, no entrar a portales web que no están autorizados, porque finalmente la herramienta, en la mayoría de los casos, y digo en la mayoría porque se puede pactar en contrario, la herramienta es suministrada por el empleador, que es a quien le interesa que esa herramienta esté, digamos que con el debido cuidado. También nos dice que se debe determinar si es móvil, autónomo o suplementario. En el objeto contractual, el contrato debe plasmar cuáles son las formas de trabajo que él va a desempeñar, cuáles son las obligaciones y cómo hará uso de las tecnologías de la información para cumplir con esas tareas que se le asignan. Otro de los casos es definir la jornada laboral, como ya lo veíamos, y también las obligaciones especiales del trabajador en torno al contrato de trabajo o al reglamento interno de trabajo. Es decir, como ya lo veíamos, a quien le interesa la protección del elemento de trabajo es al empleador. Por eso allí se deben plasmar, tanto en el contrato como en el reglamento, las obligaciones de cuidado y aseo del equipo, delimitar el lugar en que reposará el equipo,
así como la instalación de los hardware la instalación del software que se le va a instalar a los dispositivos, imponerle la prohibición expresa de no ser usados por otros miembros de la familia, es decir, un elemento de trabajo exclusivo para el trabajo y para el teletrabajador, no para un tercero. También la obligación de devolver en perfecto estado los equipos que se le haya suministrado cuando termine la relación laboral o el teletrabajador haya dejado de ser teletrabajador, que no siempre implica el despido. El teletrabajador eventualmente puede dejar de ser teletrabajador y convertirse en un trabajador común y corriente si renuncia de forma voluntaria o por acuerdo entre empleador y trabajador a ser un empleado más de las instalaciones de la empresa. También se le debe imponer el deber de instalar, actualizar los antivirus que le autorice precisamente o le suministre el empleador. Y la obligación de mantener la privacidad y la confidencialidad del secreto empresarial del empleador y la propiedad intelectual, que realmente también puede ser una obligación de un trabajador común y corriente que haga uso de medios de comunicación o medios de cómputo propios de la empresa. Se sugiere que en el contrato de teletrabajo se anexe un acta de entrega de los elementos de trabajo, equipos de cómputo, celulares, también que se haga una relación de los planes de datos y de los software que se han instalado, así como de los antivirus, ¿no? Entonces vean ustedes que ser un teletrabajador implica unas obligaciones que en principio son un poco más complejas en cuanto a las que tiene un trabajador en casa, y precisamente el teletrabajador, como basa sus actividades diarias en el uso de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información, precisamente estas obligaciones están encaminadas a desarrollar cómo se van a ejecutar esas funciones con los elementos o con las tecnologías de la información que el empleador le suministre. Bueno, una vez dicho esto sobre las particularidades del contrato, es importante referirnos a cómo deben estar adecuados los reglamentos internos de trabajo en una empresa que prevea o que tenga teletrabajadores. Como ya lo veíamos y como lo vuelvo a reiterar, para que hablemos de teletrabajo es primordial que exista un contrato de trabajo que así lo determine y un reglamento interno de trabajo con unas adecuaciones. Ese reglamento interno de trabajo debe tener lo concerniente a las formas del teletrabajador, es decir, si van a ser habituales, perdón, si van a ser móviles, suplementarios u autónomos, y también los deberes y obligaciones de mantener en buen estado el hardware y el software que se le suministra al teletrabajador. Eso a grandes rasgos. También, y esto sí no lo tiene pues el decreto 884 del 2012 que regula el teletrabajo, pero sí lo trae el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo establece que uno de los requisitos para tener un reglamento interno de trabajo, así no tenga usted teletrabajadores o tenga un trabajador común y corriente, o en este caso, como hoy lo vemos, un trabajador en casa, es primordial fijar el horario de trabajo, la jornada de trabajo, fijar la hora de entrada y de salida. En este caso, es pertinente hacer esa misma claridad o esa misma salvedad en un capítulo aparte para los teletrabajadores, imponiéndoles, dependiendo si son móviles, autónomos o suplementarios, cuál va a ser la jornada laboral que ellos van a desempeñar. También se le pueden imponer obligaciones y prohibiciones especiales para los empleadores y para los trabajadores, y en este caso para los teletrabajadores, como por ejemplo, ya lo veíamos, que no se use los medios de cómputo para terceros fines o para terceras personas y con propósitos totalmente distintos a desempeñar el objeto contractual o el trabajo. Se debe imponer también una escala de faltas y sanciones para cuando se haga mal uso de estos equipos de cómputo o para cuando se incurra, por ejemplo, en la violación al derecho o al deber de confidencialidad que tiene el empleado con su empleador por de pronto filtrar inadecuadamente
información o revelar el secreto profesional mediante el uso de estas tecnologías de la información. Una vez dicho esto, vamos a ver cuáles son las garantías laborales de los teletrabajadores. Si ustedes observan, y como ya se los mencioné, resulta que el decreto 884 del 2012 dice que el teletrabajador es quien tiene un contrato de trabajo, es decir, no es un contrato de prestación de servicios, ni es un contrato con una sociedad comercial, ni es un contrato administrativo, es un contrato de trabajo propiamente dicho. Al ser un contrato de trabajo, deben respetar y garantizar los mínimos de ley. Sin embargo, vamos a encontrar que en la ley 1221 del 2008 vamos a encontrar una norma que es muy curiosa y que uno diría, bueno, y si se deben garantizar unos mínimos de ley, ¿por qué esta norma nos dice esto? Resulta que el artículo 6 de la ley 1221 del 2008, se las voy a leer, voy a abrir comillas, dice lo siguiente, en su numeral primero: a los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores, no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. No obstante lo anterior, el Ministerio de Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. Cierro comillas. Cuando uno mira esta norma, uno va a decir, bueno, si los teletrabajadores son trabajadores y se les debe garantizar unos mínimos derechos de trabajo, ¿cómo es posible que esta norma diga entonces que no se les va a reconocer horas extras ni trabajo nocturno? ¿Y eso por qué? Entonces uno le entra esa inquietud, uno dice, bueno, pero esto no es ninguna garantía realmente, pese a que la norma justamente en el artículo 6 dice garantías a los teletrabajadores. Si uno mira esta norma y dice, no, eso no es ninguna garantía, antes nos están despojando de la posibilidad de percibir horas extras o recargos nocturnos. Pero entonces, si uno lee completo el artículo 6, desde su numeral primero hasta su parágrafo final, se va a encontrar con lo siguiente. Y es que dice lo siguiente, abro comillas: cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene en la jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que regula las jornadas de trabajo, dice, o le asignan más trabajo de lo normal, el pago de horas extras dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento que cualquier otro empleado. Entonces uno va a decir, bueno, ¿se le paga o no se le pagan horas extras? Trabajo nocturno, trabajo festivo. La norma dice que sí, pero también dice que no. Pero entonces, ¿cuándo no? ¿Cuándo se paga y cuándo no? Precisamente el mismo parágrafo nos dice que es cuando sea verificable la jornada laboral, es decir, cuando el empleador sepa y controle el horario de trabajo del teletrabajador. Solo en esas circunstancias, si se le exige al teletrabajador cumplir con una jornada por fuera de lo habitual, se paga ese tiempo. Sin embargo, si no se puede verificar por parte del empleador, por parte del jefe, dónde se está prestando el servicio, cuánto tiempo se toma para prestar el servicio, no hay lugar al pago de horas extras ni recargo nocturno. Entonces, aquí, ¿qué implicaciones tiene esto? Como lo veíamos al principio de la presentación, hay que determinar si un teletrabajador es autónomo, móvil o suplementario. Y vamos a encontrar que el autónomo y el suplementario son los que están bajo la continua vigilancia del empleador, porque el empleador puede saber dónde están prestando el servicio y cuál es el servicio que están prestando, además de su jornada de trabajo. Eso no ocurre con el teletrabajador móvil, que es el que escoge su sitio de trabajo y también escoge en oportunidades las herramientas y el horario de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en principio a este teletrabajador móvil no se le reconocerán las horas extras ni los recargos nocturnos, pero al autónomo y al suplementario sí. Entonces digamos que esa es la salvedad que contempla la ley. Esta diapositiva pues básicamente plasma lo que yo les acabo de decir. Como el teletrabajador móvil no se le puede determinar a ciencia cierta dónde va a prestar sus servicios, escapa del control del empleador. El empleador no puede saber dónde está prestando su servicio
y por ende no hay lugar a que él monitoree si está trabajando horas extras u una jornada nocturna, y por ende al teletrabajador móvil en principio no se le pagarían estos rubros, cosa que sí ocurre y que sí se le debe pagar a los teletrabajadores suplementarios y autónomos, siempre y cuando en el contrato de trabajo esté precisamente delimitada la jornada de trabajo. Bueno, una vez hecha esta claridad frente a la jornada de trabajo, que a veces presenta un poco de confusión en el teletrabajador, que no es lo mismo pues que el trabajador en casa, ya vamos a ver cuáles son las disposiciones que regulan el trabajo en casa, también vamos a encontrar otra serie de garantías. El teletrabajador tiene unos derechos, tiene unas garantías, entre las que se encuentran las siguientes: que los empleadores deben proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, deben proveer y garantizar las conexiones, los programas, el valor de la energía, los desplazamientos ordenados por él y necesarios para desempeñar sus funciones. También nos dice que es obligación, por supuesto, del teletrabajador restituirlos en buen estado. Otra de las garantías es: si el teletrabajador no recibe los paquetes de información para que realice sus labores o los programas para desempeñar su función, o no son arreglados a pesar de haber advertido, no podrá dejar de reconocerse el salario que tiene derecho. Cuando el lugar del trabajo sea suministrado por el empleador y no puede realizar la prestación debido a un corte en las líneas telefónicas o el flujo eléctrico, su labor debe ser retribuida. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si es responsabilidad del empleador, del empresario, suministrar los equipos en buen estado, suministrar los paquetes de datos, suministrar los software, suministrar los hardware, suministrar los equipos de cómputo, el celular, debe procurar porque estén en buen estado. Y si hay fallas eléctricas o fallas en el suministro de datos o en el suministro de energía o en el suministro de internet, no es responsabilidad finalmente del teletrabajador, la responsabilidad es del empleador, porque finalmente el teletrabajador no puede asumir un caso fortuito, una fuerza mayor en la que él no tenga control, como son las fallas eléctricas o las fallas de internet. Es decir, mientras ocurra esa falla y mientras transcurra la misma, el teletrabajador no tiene por qué asumir esto. Es el empleador el que debe, por supuesto, procurar conjurar y solucionar esas fallas eléctricas y esas fallas de datos y esas fallas en el internet, pero al mismo tiempo, mientras dure esa falla, se le debe reconocer los salarios. Aquí hay lugar al teletrabajador. Ojo, esto ocurre siempre y cuando el empleador sea el que tenga el control de estos elementos. Es decir, el que imponga el lugar donde el teletrabajador va a desempeñar sus funciones y los equipos con que va a desempeñar sus funciones. Vamos a volver al inicio de la presentación. Recordemos que hay tres formas de teletrabajadores: los autónomos, los móviles y los suplementarios. En principio, los autónomos y los móviles, perdón, y los suplementarios son los teletrabajadores que están bajo la continuo control del empleador. Es decir, el empleador es el que pone el lugar, los medios y las jornadas. Con el móvil puede desempeñar su función en el lugar el que él elija. El teletrabajador móvil tiene más autonomía y no siempre está supeditado al control del empleador. En este caso, el teletrabajador móvil, como el empleador no le suministra ni los planes, perdón, no le suministra siempre la energía, ni los planes de datos, pues eventualmente si hay una falla en la energía en el sitio que él escogió para desempeñar sus funciones, pues digamos que en principio tampoco el empleador estaría obligado a reconocerle ese tiempo en que no pudo laborar, porque finalmente el empleador no puede determinar a ciencia cierta y conocer si, digamos que si el teletrabajador móvil se fue para un pueblo y digamos que eventualmente en ese pueblo hubo una falla eléctrica, el empleador no puede controlar esa situación. Cosa distinta que sí puede controlar en su propio entorno o en sus propias instalaciones físicas de la empresa. Bueno, antes de pasar a la figura del trabajo en casa, yo les quiero decir pues que el teletrabajo
se creó con la intención, con múltiples intenciones, pero una de esas intenciones era precisamente proveer la inclusión laboral, es decir, garantizar formas de trabajo a personas que en principio, por una condición de salud o una condición de discapacidad, no se podían desplazar con facilidad a los sitios de trabajo o a las empresas o a las instalaciones físicas de una planta, oficina, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en principio el teletrabajo pues tiene una iniciativa noble, si se puede decir. Aparte de todo, también se crea con la intención de proveer y de garantizar y de promover empleos que hagan uso de las tecnologías de la información. Nos dice la norma, y si bien no lo traigo las diapositivas, que los teletrabajadores deben estar inscritos en un registro ante el Ministerio del Trabajo. Eso para que lo tengan en cuenta. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para que yo tenga teletrabajadores en mi empresa? Si yo fuese un empresario, pues uno, plasmarles en sus contratos de trabajo que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, de limitar sus obligaciones y derechos, plasmar un capítulo especial para ellos en el reglamento interno de trabajo y registrarlos en el Ministerio del Trabajo. Finalmente, un teletrabajador puede dejar de ser teletrabajador, no necesariamente pues por el hecho de ser despedido. En un mutuo acuerdo, y digamos que en principio en un otro sí, en un contrato de trabajo, el teletrabajador y el empleador pueden llegar al acuerdo que ya no será teletrabajador, sino que será un trabajador común y corriente y acudirá a las instalaciones de la empresa a desempeñar la misma función u otras funciones. Y viceversa, si yo tengo un trabajador normal, común y corriente, que presta sus funciones propias en la empresa, pues simplemente yo, si los dos están de acuerdo y si el empleador y el trabajador están de acuerdo, se puede plasmar en un otro sí que va a desempeñar las funciones de teletrabajador, delimitando muy bien si va a ser un teletrabajador móvil, autónomo, suplementario, y los derechos y obligaciones como suministro de energía, datos, medios de comunicación, medios de la información que la empresa le va a suministrar. Entonces, en cualquiera de los dos casos se puede dar esa mutación, por decirlo de alguna forma. Bueno, perdón, se me olvidó decir algo. En el sector público es primordial que los manuales de funciones también plasmen la figura del teletrabajo si consideran que debe haber teletrabajo. Y también pues que se emplee, por así decirlo, una normatividad ajustada precisamente a los teletrabajadores, que también pueden ocurrir en el sector público. Entonces, eso debe ser en el sector público, en las entes departamentales, municipales o nacionales. Se deben plasmar estas posibilidades en los manuales de funciones de los servidores públicos. Eso también es viable. Bueno, una vez dicho lo del teletrabajo y pues decantadas las principales características del teletrabajo, me voy a referir al trabajo en casa, que como ya lo veíamos, surgió de una iniciativa excepcional y ocasional en razón a la pandemia. No quiere decir que antes no se hiciera, es posible que ya haya hecho. Sin embargo, pues se viene hablando de trabajo en casa, particularmente desde la emisión de la circular 21 del marzo de este año, en que surgió, pues, digamos que la contingencia sanitaria en razón al COVID-19, y pues el gobierno nacional, con la intención, uno, de garantizar los puestos de trabajo y dos, de tratar de salvaguardar la salud de ellos, dispuso que se debían disponer del trabajo en casa de las personas que habitualmente lo hacían en una oficina, ¿no? Entonces, básicamente, surge en virtud de una iniciativa normativa nueva. Por supuesto, el trabajo en casa no implica que el trabajador siempre haga uso de las tecnologías de la información. La mayoría de las veces así se observa. Y de hecho, muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, lo que se conoce como home office o trabajo remoto. Muchos nombres se le pueden colocar, pero no siempre implica que el objeto contractual de quienes trabajamos en casa sea hacer uso de las tecnologías de la información. Podemos tener otras actividades, otras iniciativas, otras tareas, pero simplemente en razón a la contingencia, pues simplemente pues
se dispusieron de esto. Ahora, el trabajo en casa también se puede dar, digamos que dependiendo de las características o condiciones específicas de un trabajo, no sé, digamos que alguien que se le instale, van a disculpar la ignorancia, alguien que se le instale una máquina para coser que usualmente estaba en una planta, se le instale en la casa, eso también se considera teletrabajo, perdón, también se considera trabajo en casa. Entonces no siempre implica hacer uso de las tecnologías de la información. Eso es algo pues que les quiero dejar claro. Trabajo en casa es tener un contrato de trabajo común y corriente que simplemente en razón a las contingencias pues esté desarrollando de forma temporal, ocasional y excepcional desde la casa, ¿no? De acuerdo a las circulares 21 y 41 de este año. Sobre la circular 41 me pronunciaré más adelante, que establece el derecho a la desconexión laboral, algo que es bien interesante a la luz de la salubridad pública, por supuesto. Ahora, ustedes estaban viendo que al teletrabajador pues se le deben reconocer, digamos que los planes de datos, los equipos de cómputo, el suministro de energía, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha gente que se pregunta, bueno, entonces si yo no soy teletrabajador, entonces yo no tengo derecho a nada. Y pues digamos que eso no es así. Si bien estos son disposiciones que son relativamente nuevas, el Código Sustantivo del Trabajo, que surgió por allá a mediados del siglo pasado, estableció una serie de obligaciones y garantías que son eventualmente aplicables a esta contingencia sanitaria y a quienes estén cumpliendo funciones de trabajo en casa. ¿Qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo? Por ahí en el artículo 57, que son obligaciones especiales del empleador. Uno, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, es decir, salvo que en el contrato se haya dicho que no, que el trabajador va a poner las herramientas. Entonces nos dice que es obligación general disponer de a favor del trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas para realizar las labores. Y dos, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes, enfermedades profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. ¿Eso qué nos quiere decir? Que al trabajador en casa se le deben garantizar, uno, las herramientas de trabajo, y dos, los espacios y locales adecuados para que cumplan sus funciones en condiciones de salubridad y seguridad. Es decir, le impone un monitoreo riguroso al empleador y también un papel a las ARL, por supuesto, que ahorita vamos a ver tratándonos sobre estos temas de teletrabajo y estrés psicosocial, cuál es el papel de esas ARL. Como ya se los decía, entonces, evidentemente, un trabajador en casa tiene eventualmente derecho a que le pongan a su disposición los locales y herramientas adecuados. Resulta que a ese trabajador en casa, que usualmente y de forma habitual iba a la empresa, iba a la oficina, pero que en virtud del COVID-19 se le impuso el deber de cumplir sus funciones desde casa, pues el gobierno nacional, mediante el decreto 771 del 3 de junio del 2020, consideró lo siguiente. Bueno, a la mayoría de los trabajadores que están haciendo home office dejaron de ir a la oficina. Como dejaron de ir a la oficina, ya no gastan plata digamos que en auxilio de transporte. Y hay que partir de algo. El auxilio de transporte surge de la necesidad. Se paga el auxilio de transporte a aquellos que ganen menos de 2 salarios mínimos y que siempre requieran desplazarse a su lugar habitual de trabajo. Como esa situación ya no se está presentando, entonces en principio se consideraba que ya no había que pagar auxilio de transporte porque la gente estaba trabajando desde casa. Sin embargo, el gobierno nacional mantuvo en vigor la idea de que se debía pagar este auxilio, pero no a título de auxilio de transporte, sino de un auxilio de conectividad para ayudar o aliviar las cargas del trabajador en casa que está ejecutando sus labores, pero haciendo uso, por supuesto, de su internet y de sus equipos de cómputo. Entonces, digamos que esta medida surgió como un alivio y por ende es un derecho que tienen los trabajadores en casa. Ahora, digamos que
el empleador, muy juiciosamente, de una forma muy gentil, decide suministrar las herramientas para que el trabajador en casa cumpla sus funciones, digamos que equipos de cómputo, digamos que software, antivirus, planes de datos, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que entonces todos sean derechos para el trabajador en casa, no. Si eso ocurre, también hay derechos, también hay derechos y para el empleador sobre sus elementos de trabajo, sobre los activos de la empresa, y también hay obligaciones especiales del trabajador, como lo son, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que se le haya facilitado y las materias primas sobrantes para desempeñar sus funciones. Y también le impone una prohibición que usar los útiles o herramientas organizadas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado. ¿Qué quiere decir? Que si el empleador me dispone a mí de un computador, de un software, de una silla, de un escritorio para que yo trabaje desde la casa, pues la idea es que yo lo use exclusivamente para esas funciones. Es decir, debo impedir como trabajador en casa que terceros hagan un uso indebido de esos equipos o yo ponerme a hacer cosas indebidas con esos equipos o a divulgar información de la empresa o a revelar los secretos profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, una vez determinada esta situación y una vez examinados a grandes rasgos cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los trabajadores en casa, voy a hablar de algo muy interesante. A mí, en lo personal, me llama demasiado la atención. Resulta que por allá en Europa, pues desde que vienen surgiendo pues las tecnologías de la información, es decir, desde las décadas pasadas, se viene hablando de la desconexión laboral digital. Y resulta que en Europa y particularmente en Francia, la desconexión laboral digital se ha plasmado en instrumentos legales, es decir, en leyes, donde más que todo le permiten a trabajadores y a empleadores ponerse de acuerdo en cómo se va a hacer uso y cómo se va a garantizar esta desconexión laboral digital. Es decir, en qué horario se les puede escribir a los trabajadores, se les puede mandar correos, se les puede llamar, etcétera, etcétera, en cuáles son los espacios, pues, pero poniéndose de mutuo acuerdo, ¿no? Digamos que en Latinoamérica eso no ha tenido mucha acogida, ¿no? Digamos que no ha tenido mucho desarrollo legal. Sin embargo, apenas este año, mediante la circular 41, apareció en un documento oficial la palabra desconexión, derecho a la desconexión laboral digital. Usted no va a encontrar esta expresión del derecho a la desconexión laboral digital ni en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ni en una sentencia de la Corte Constitucional, ni en una ley del Congreso de la República, ni en un acuerdo de un consejo municipal, una ordenanza de algunos diputados de departamento. Eso no existía hasta este año. Este año se vino a hablar por primera vez en Colombia en un instrumento oficial, como lo fue la circular 41 del derecho a la desconexión laboral digital. Y dice que los empleadores deben garantizar este derecho, o es un derecho. Y básicamente, ¿cómo se garantiza este derecho? A grandes rasgos, respetando la jornada habitual de trabajo que tenía el trabajador en su oficina o en su planta o lo que sea en la casa. Así es, las horas de entrada, a esa hora enciende el equipo de cómputo, comienza a trabajar, sale a almorzar a la misma hora pues que salía regularmente en la oficina o en la planta, se reintegra hasta la hora límite. Eso es, solamente se le hacen exigencias al trabajador en casa y al teletrabajador en esa jornada habitual. Y resulta que la misma circular 41 dice que eventualmente si este derecho a la desconexión laboral no se respeta, pues esto puede afectar el equilibrio emocional de los trabajadores y por ende puede constituir una carga a la salud mental de los trabajadores. Sobre salud mental, yo les quiero mencionar dos normas bien importantes para que las tengan en cuenta. Uno, la resolución 2646 del 17 de julio del 2008, que es la que define
las medidas preventivas y de intervención y monitoreo de los empleadores frente a el riesgo psicosocial. Y dos, la resolución 2404 del 2019, es decir, del año pasado, también el Ministerio del Trabajo, donde obliga a los empleadores a adoptar las baterías de riesgos psicosociales. Sin embargo, esto no se ha podido cumplir del todo en razón de la pandemia. Ahorita vamos a ver otra norma bien interesante al respecto. Entonces, la desconexión laboral digital es precisamente una garantía para salvaguardar la salud mental y el equilibrio emocional de los trabajadores. Entonces vean que es un tema bien interesante porque allí confluyen tanto el derecho a la desconexión laboral digital como el derecho a la salud pues, mental, ¿no? ¿Cuáles son las características que impone la circular 41 de agosto de este año de hecho a la desconexión laboral digital? Uno, que debe ceñirse a la jornada habitual de trabajo y cualquier exceso genera el pago de recargo por trabajo nocturno, suplementario, extra o festivo. Esto lo reitera posteriormente una circular que salió apenas la semana pasada, que es la circular 64 del 7 de octubre de este año. Esto lo reitera. Dos, que se debe ceñirse a la carga habitual de trabajo. Si lo sobrepasa y no es una contingencia que pueda afectar a la empresa, pues esto puede eventualmente afectar la salud mental y el equilibrio emocional de los trabajadores. Entonces, la carga de trabajo hay que procurar que sea la misma. Otra de estas características que se debe promoverse la realización de pausas activas y el descanso mínimo entre reuniones continuas. 4. El empleador deberá garantizar que las horas de trabajo se distribuyan en al menos 2 secciones con un intermedio de descanso que se adapte a la naturaleza del trabajo en casa, a las necesidades de los trabajadores y a la armonización de la vida familiar con la vida laboral. ¿Esto qué quiere decir? Esto es desarrollar básicamente lo que establece el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que en una jornada de trabajo debe dividirse en dos, por lo menos debe haber un intermedio para que el trabajador descanse y tome sus alimentos, si es del caso. Y también esto nos dice otra cosita, nos dice que se debe procurar la armonización de la vida familiar con la vida laboral. Básicamente eso que es separar las obligaciones laborales con las obligaciones de familia y procurar que una no interfiera con la otra. Bueno, otra de estas características deberá respetarse el derecho al descanso, al ocio y al sano entretenimiento de los trabajadores. Otra, el empleador deberá evitar solicitudes los fines de semana y los días de descanso. Ojo, dice que evitar, no quiere decir que estén tajantemente prohibidos. Eventualmente, excepcionalmente, si hay circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o unas circunstancias que pongan en riesgo la empresa o algo, se puede recurrir a los mensajes de WhatsApp, a los correos electrónicos, a las llamadas, etcétera, etcétera. Y otra de las características es que los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp serán atendidos, o sea, que envíe el empleador serán atendidos por él de forma prioritaria en la jornada de trabajo. Y dice pues que de forma prioritaria en la jornada de trabajo. ¿Lo que quiere decir? Que eventualmente un trabajador, si encuentra que hay una solicitud, un correo que digamos que no es urgente o que ponga en riesgo la empresa o los activos de la empresa o pues qué sé yo, que se presente una situación excepcional, no estaría en principio obligado a responderla, salvo hasta que se reintegre a sus funciones, ya sea el día siguiente o en el turno siguiente, después de almuerzo, etcétera, etcétera. Estas características que trae la circular, pues como la circular nos dice que si no se respeta y que el derecho a la desconexión laboral se debe respetar, es precisamente para evitar riesgos en la salud mental y en la estabilidad emocional del trabajador. Si estas garantías uno no encuentra que no se respetan, pues eventualmente pueden afectar la salud mental y la estabilidad emocional del trabajador. Entonces, por eso es importante. Ahora, resulta que la semana pasada, pues surgió la circular 64 del 7 de octubre de este año, también emitida por el Ministerio de Trabajo, que es obligatoria para
toda clase de empleadores, del sector público y del sector privado. Esta circular pues hace mucho énfasis en la prevención pues de las acciones para mitigar el riesgo psicosocial y nuevamente habla de reafirmar la garantía que deben tener los teletrabajadores y los trabajadores a la desconexión laboral. Nuevamente lo afirma. También afirma de nuevo que si se sobrepasa la jornada habitual de trabajo de este teletrabajador o de este trabajador en casa, se debe remunerar con los respectivos recargos extras o recargos nocturnos o recargos de fines de semana. Esto no ocurre con los empleados de dirección, confianza y manejo. Los empleados de dirección, confianza y manejo están excluidos de la jornada máxima legal. Es decir, pueden trabajar incluso más de las 8 horas al día o pueden trabajar incluso más de las 48 horas a la semana porque su cargo lo asume la ley como si estuvieran trabajando o siendo ellos los mismos dueños de la empresa. Es decir, ellos viven pendientes de la empresa y eventualmente ellos, si bien tienen derecho a que se les reconozca un pago, pues no siempre tienen derecho a que se les reconozcan las jornadas, perdón, los pagos por recargo dominical o los pagos por recargo nocturno, pero eso sí, a que se les remunere todo el tiempo que han trabajado. Y obviamente no tienen una jornada de trabajo máxima, es decir, a un empleado en principio no se le debe exigir que trabaje más de 8 horas al día o máximo 2 suplementarias más, es decir, 2 horas extras más al día. Un empleado de dirección, confianza y manejo no tiene este límite, puede eventualmente sobrepasarlo. Y esta circular también tiene algo bien interesante que yo rescato mucho y es que dice que las ARLs deben brindar ayuda y soporte remoto para atender el riesgo psicosocial. ¿Y cómo lo deben atender? Dice la circular que deben implantar o instalar líneas y canales de comunicación como WhatsApp, chats en las páginas web para las personas que se sientan o digamos que se han visto pues como afectadas en su salud mental y emocional. Y de toda esta situación se debe generar el respectivo soporte y la atención psicosocial y médica que haya lugar. Entonces, esta circular es bien interesante. Por último, y para despedirme, pues, el Ministerio del Trabajo hace esta campaña para evitar la fatiga laboral. Y uno es que precisamente como trabajadores hace la invitación a desconectarse del trabajo en horas que ya están reservadas precisamente para el descanso y la vida personal. También hacer unas pausas activas por 10 minutos cada 2 horas. Hacer los descansos o las pausas activas para los ojos. Y pues también evitar posturas prolongadas o posturas inapropiadas por largo tiempo, incluir rutinas de trabajo diarias de estiramiento y ejercicio y pues tener una buena higiene corporal, ¿no? Entonces, eso es todo. Espero pues que haya sido de utilidad diferenciar la figura del trabajo, el trabajo en casa y las implicaciones que tiene para estas dos figuras el derecho a la desconexión laboral digital como garantía para propender o mantener el derecho pues a una salud mental y a una estabilidad emocional. Entonces, abriríamos el espacio de preguntas. Muchas gracias. Doctor Jorge Eduardo, muchas gracias por su intervención y comenzamos entonces con algunas de las preguntas que hicieron los que se conectaron a esta transmisión. La primera es si es posible hacer la transición entre el teletrabajo y el trabajo en casa en medio de esta pandemia. A ver, Natalia, te entendí así, si es posible hacer la transición de teletrabajo y trabajo. Sí, si en medio de esta pandemia se puede hacer esa transición entre el teletrabajo y el trabajo en casa, de acuerdo con los conceptos que usted explicó. Bueno, yo tengo varias formas de interpretar esa pregunta. Digamos que cuando empezó la pandemia, a quien no era teletrabajador, sino que era un trabajador normal
desde su oficina, desde su empresa, lo que sea, la orden del gobierno era promover que estas personas trabajaran en casa, ¿cierto? O sea, en principio son trabajadores en casa. Sin embargo, si esto, pues la otra forma en que entiendo la pregunta es si se puede pasar de ser trabajador en casa a teletrabajador y viceversa. Si digamos que eventualmente el empleador dice, ¿sabe que como esto es una tendencia a nivel mundial y como el teletrabajo aparentemente llegó para quedarse? Bueno, aparentemente pues desde el 2008 aparece, pero hoy las condiciones de salubridad lo exigen, pues entonces sí se puede hacer. Un trabajador habitual puede mutar su relación contractual a un teletrabajo. Y eso sí, en ese teletrabajo tiene que estar plasmado por escrito, 1 en el reglamento, 2 en el contrato, y establecer muy bien las jornadas y derechos y garantías que tiene ese teletrabajador, a que se le suministren los equipos de cómputo y también las obligaciones a hacer un uso apropiado de esos equipos de cómputo, si es del caso, y viceversa. Si un teletrabajador, digamos, que se supera la contingencia y siempre ha sido teletrabajador porque tiene esas condiciones en su contrato, también puede eventualmente, digamos que se le podría denominar renunciar, aunque eso propiamente no es una renuncia a esas condiciones de teletrabajador y volver a la planta. Eso se puede dar, siempre y cuando haya un mutuo acuerdo y se plasme en un acuerdo, ¿no? En un contrato de trabajo o en un otro, sí, eso es totalmente viable. Otra inquietud que nos manifiestan a través de la caja es en la modalidad de trabajo en casa, las direcciones locales de salud tienen consultas en las horas que no son laborales. En ese caso, entonces, ¿estas horas las pagan o cómo se hace la gestión para que se paguen? Se debería pagar. Para eso el Ministerio del Trabajo pues tiene sus funciones de prevención, vigilancia, inspección y control, es decir, como garante de estas medidas. Si eventualmente se encuentra que hay alguna infracción a esto, el Ministerio del Trabajo puede intervenir, puede requerir a la empresa, eventualmente puede sancionarla y por supuesto judicialmente los trabajadores que demuestren que están trabajando más del tiempo habitual pueden acudir ante un juez de la República para obtener el pago de estas horas extras, recargos nocturnos y horas medicales y festivas, si consideran que en algún momento el empleador no se las quiso reconocer o no se las reconoció, digamos que de una forma pues voluntaria. Eventualmente se puede hacer y totalmente ese derecho existe. Lo que resta es cómo hacerlo efectivo, ¿no? En el caso de los días especiales nos preguntan también cómo se reglamentan o se definen para que pues en esa condición de teletrabajo y en trabajo en casa, especialmente para los empleados públicos, cómo reglamentarlos y cómo definirlos. Disculpa, los días especiales no sé si hace referencia a los días festivos o a días con alguna particularidad específica, no sé si destinados al Día de la Familia, es el que le dicen. Sí, aquí nos preguntan especialmente, por ejemplo, o sea, ponen de ejemplo el Día de la Familia. Ajá. Las normas de Día de la Familia siguen existiendo, siguen vigentes. Así estemos trabajando en casa, se debe propiciar el espacio para disfrutar del Día de la Familia. Si mal no estoy, las normas del Día de la Familia dicen pues que son actividades a cargo de la caja de compensación o eventualmente se puede dar un día para que se puede otorgar el día por el empleador semestralmente para que el empleador esté con su familia en otro entorno o lo destine a hacer otro tipo de diligencias con la familia y demostrarlo. Esas normas siguen existiendo, están vigentes y no se han suspendido por la emergencia y deben seguir aplicándose. Ok, otra pregunta tiene que ver con algo que había indicado el gobierno nacional, que lo había mencionado, un subsidio para el trabajo en casa. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué se ha dicho respecto al tema? Bueno, no, lo que yo les mencionaba en las diapositivas es que el decreto 771 de este año consideró precisamente eso y para aquellas personas que tienen derecho al auxilio de transporte, es decir, quienes ganen menos de 2 salarios mínimos y quienes por supuesto se van a desplazar hasta su lugar de trabajo y ya no lo pueden hacer en razón a la emergencia, este auxilio de transporte se deberá seguir pagando, solamente que se le cambió el nombre y se le colocó auxilio por conectividad, como una forma de ayudar a los trabajadores en casa a pagar su internet, su energía, etcétera, etcétera. Ese es hasta el momento lo que está fijo y está claro. No sé si en el Congreso de la República o de pronto hay un proyecto
de decreto por parte del Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional que pretenda dar un auxilio adicional, pero en principio está la obligación de seguir pagando el monto del auxilio de transporte, que son 102.000 pesos, para efectos de suplir o ayudar en la energía y en los datos y en el internet del trabajador en casa. Doctor, un tema un poco relacionado con el que respondíamos hace un momento es cómo gestionar las horas extras para que el jefe inmediato las pague. Bueno, pues esa pregunta es un poco complejo y digamos que depende mucho de las modalidades y formas de la empresa para regular estas actividades. Pues básicamente, si a mí me lo preguntaran, digamos que el uso que se le da a los medios a los medios digitales, WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Si a mi criterio se sigue dando un uso indebido de esto por horario fuera del trabajo, el empleador, como dice la norma, debe garantizar que la jornada de desconexión laboral se dé y se brinde. Si él observa que están mandando correos, mensajes de WhatsApp sobre estas horas, pues yo considero que debe requerir al trabajador de decirle qué está pasando. Recordemos que tenemos derecho pues a la desconexión laboral, es un tema pues como un poco utópico decirlo, pero básicamente existen software, por ejemplo, el Outlook permite a uno medir la actividad diaria que tiene ahí, y también son varias las planillas, muchas formas de estipulación, hay software que permiten a uno ingresar y marcar una hora de entrada, una de salida, eso se puede, pero realmente son muchas, pero lo primordial es que se garantice la desconexión laboral digital. ¿Cómo demuestra uno que está trabajando horas extras? Por supuesto, demostrando pues con el correo electrónico que ha recibido requerimientos fuera de la hora habitual, los mensajes de datos, etcétera, etcétera. Pero al principio digamos que se puede idear muchas formas o muchas modalidades para monitorear esto. Ok, doctor, retomemos un poco, recordemos para ir cerrando ya esta conversación, ¿cuáles son esas nuevas disposiciones que están en proceso de legislación respecto del teletrabajo o trabajo en casa a futuro, que es una de las preguntas también que nos hicieron durante su intervención? Bueno, yo sé que en el Congreso hubo una iniciativa, van a disculpar, voy a decir un nombre de un partido político, eso no quiere decir que tenga afinidades políticas con nadie, no, simplemente es lo que pasó. En principio, cuando empezó la emergencia, los primeros que tuvieron, digamos que una iniciativa de este tipo fue el Partido Liberal. Posteriormente, el Gobierno Nacional, por medio del Ministro de Trabajo, también radicó otra iniciativa y digamos que no se han dado los debates o el trámite legislativo para que, digamos que estas dos iniciativas se materialicen en forma de una ley. Entonces, en principio, no tenemos una legislación rigurosa al respecto. Tampoco hay un decreto sobre el mismo. No sé si pues, es posible que se vayan a emitir algunos con el paso del tiempo, pero lo que hay de momento y lo que tenemos certero de que existe es, uno, la ley 1221 del año 2008, que es una ley viejita, el decreto 884 del 2012, que esta regula el teletrabajo. Y hablando del trabajo en casa, tenemos la circular 21 del Ministerio del Trabajo de este año. Y hablando de desconexión laboral, que agrupa a todo tipo de trabajadores, a los teletrabajadores y los trabajadores en casa. Hablando de desconexión laboral, tenemos la circular 41 y la 64 que salió la semana pasada. Eso es hasta el momento lo que hay. Hay otras iniciativas, yo sé que en el Congreso, pero no se les ha dado con mucho el avance y no se han convertido en ley. Ok, doctor, con esta pregunta terminamos entonces las intervenciones de las personas que se conectaron hoy. Agradecemos muchísimo su tiempo para compartir en este espacio y les recordamos a las personas que estuvieron conectadas con nosotros que mañana tendremos la segunda parte de esta sesión donde se abordará el tema de ergonomía en el hogar. Será a las 10 de la mañana, estará con nosotros el doctor Juan Gonzalo Chavarría Beltrán, y la invitación queda colgada en la página de la Secretaría de Salud, www.dssa.gov.co,
para que entonces nos acompañen mañana en esta transmisión. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. No, gracias a usted, Natalia, y gracias a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia por estos espacios tan instructivos. Realmente valoro mucho y agradezco mucho el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya servido mucho. Y pues un feliz día y un feliz resto de semana para todos. Muchas gracias.